Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el cual le damos respuesta a una solicitud de un compañero de YouTube, Alfonso, que trabaja en una instalación en la que nos encontramos con una planta de doble tapa destinada a la ultracongelación. Este es un símil, una fotografía básica de su planta, en el cual podemos observar el compresor de doble tapa, que es este es el compresor de doble salto de congelación, ¿vale? Este es el bypass de arranque descargado, depósito de líquido, el muffler, que es el muffler de sonido, no antivibrador, pero bueno, aún lo llaman antivibrador propiamente dicho, el separador de aceite, ¿vale? Donde entraría la descarga, por aquí iría hacia el condensador que no está visto, el refrigerante, ¿de debe de haber una conexión del separador de aceite, que es al el compresor, que seguramente sea este tubito que viene por aquí o irá por aquí detrás, no se ve, pero no se puede apreciar en la imagen, pero está ahí. Esto es el separador de aspiración propiamente dicho, es decir, que está la toma por aquí vendría el vapor del evaporador de baja hacia el compresor, que esta es la llave de aspiración. Podemos observar también, aquí se observa claramente lo que es la conexión de la descarga de la primera etapa de compresión hacia la etapa de alta, hacia la etapa de la segunda, o sea, hacia la segunda etapa, ¿vale? Y la entrada de gas, que sería del placa o del subenfriador de líquido, que no está en esta vista, sino que se vería de este lado, sería por aquí, mezclándose con los vapores que salen de la etapa intermedia, porque esto es la etapa intermedia, la primera etapa de compresión, mezclándose esos vapores para el desrecalentamiento, ¿vale? Para el desrecalentamiento propiamente dicho. Muy bien, pues aquí tendríamos también en este caso, aquí ya lo voy a pintar en rojo, que esta es la llave de salida de la etapa de alta, ya la compresión final, la segunda etapa de compresión, que es la que hace el circuito que hemos dicho hacia el lado de condensación. El vídeo explicativo del sistema de doble etapa lo tenemos en los vídeos anteriores. Esto es un resumen de nuestra instalación, igual, prácticamente igual, teniendo aquí el depósito de líquido que viene del condensador, pero que no es el líquido subenfriado, que es líquido a una temperatura, la temperatura de condensación, que puede ser, depende del ambiente, 20, 25 o 30 grados, y parte de este líquido se derivará en un subenfriador para hacer el proceso de recalentamiento. La pregunta, la cuestión planteada es si cuando se recoge el refrigerante por vacío, bien a través de la válvula solenoide, porque separa la válvula solenoide por efecto de temperatura, bien a través de la misma llave del calderín, es decir, cerrando esta toma de calderín, por ejemplo, podríamos hacer un vacío total a la instalación, de forma que se pueda acceder a la válvula de expansión de baja, no hay ningún problema, pero se queda a presión entre la línea de descarga y el recipiente de líquido, la entrada del recipiente de líquido, se quedaría a presión. Vamos a verlo en esta otra imagen. Aquí se ve, vamos a seguir la explicación y se va a ver muy claro. El gas entra por la llave de aspiración, como hemos dicho, descargaría por aquí, por la etapa intermedia, a la culata de alta, propiamente dicha, ¿vale? Donde se mezclaría con los gases que procederían del subenfriador, se ejecutaría la compresión y saldría por la línea de alta, por aquí, por la llave que está en este caso en el lado contrario, saldría por aquí hacia el separador de aceite. Del separador de aceite volvería al compresor, gas de la descarga ya con menos cantidad de aceite o prácticamente nada iría al condensador, se condensaría aquí, líquido volvería al recipiente, saldría del recipiente, como estamos viendo por aquí, el líquido ya condensado, y parte de este líquido se expansionaría en el subenfriador de líquido, el subenfriador, para ejecutar el proceso de, primero, subenfriamiento de líquido, que es este, o sea, en pocas palabras, este otro líquido que pasaría por aquí y saldría por aquí,
y en contracorriente el gas este que se expansionaría mejorando la eficiencia del ciclo de doble etapa, desrecalentando los vapores de la etapa intermedia, de la presión intermedia. Esto ya lo más o menos pues lo habíamos planteado en el vídeo anterior, y ahora se nos queda la duda la siguiente: si bien cerramos aquí esta llave, o bien tenemos una llave anexa en este lado, o bien tenemos, fijémonos en lo siguiente, o bien tenemos una llave anexa aquí, es decir, que pues aquí sería donde interpelaríamos la válvula solenoide que alimentaría el circuito de expansión, ¿vale? Si cerramos en ambos lados, la línea de líquido, su enfriado, la que va al evaporador, esta línea, ¿vale?, esta iría al evaporador, se quedaría en estado, o sea, se quedaría sin fluido, se quedaría sin refrigerante. Por lo tanto, la línea de aspiración, que es esta, se nos queda en vacío, se puede manipular. Una vez ya ejecutado ese proceso, si queremos aislar el compresor, cerramos esta llave, pero no es este nuestro caso. Nuestro caso es que, claro, hemos cerrado aquí, pero por lo tanto, al cerrar aquí, toda la aspiración, todo el gas, se nos queda, bueno, aquí se va acumulando presión, dentro del calderín se va acumulando una cantidad de líquido, bastante, pero dentro del calderín también hay lo que se le llama un colchón de vapor, es decir, que dentro del calderín, aunque sea muy grande, siempre se nos queda una cantidad de vapor, aquí lo voy a dibujarlo en rojo, de vapor a alta presión, poquito, pero se nos queda, que evita que este calderín se llene completamente de líquido. Hay una cantidad importante de refrigerante, prácticamente lleno, pero no 100% lleno. El resto del líquido, ¿dónde se nos queda? Efectivamente, se nos queda en el condensador. Es decir, aquí, en este ambiente, parte de este líquido se nos queda aquí, la mayor cantidad de refrigerante se nos queda en el condensador, aparte del calderín, algo de refrigerante se nos queda en el separador de aceite, muy poquito porque prácticamente no cabe nada, es un espacio pequeño y solamente donde hay vapor, y algo se nos queda en las tuberías, presión solamente, depende de qué tamaño tenga y la longitud de la misma, se nos queda presión dentro de la tubería, una cierta cantidad de refrigerante. Si yo cierro mi llave del compresor, la toma de descarga, aquí en esta foto anterior se puede ver muy bien, más o menos se ve aquí, en este espacio. Si yo cierro mi llave de descarga, claro, he aislado este sector, fijémonos ahora en lo que es el recorrido del rotulador, he aislado este sector del recipiente de líquido, ¿vale? Porque el recipiente de líquido supongamos que lo hayamos cerrado en esta posición, para hacer un pat down completo a la instalación. Todo este refrigerante que no ha entrado dentro del calderín se nos queda en el condensador propiamente dicho. Para poder manipular, por ejemplo, este objeto, el separador de aceite, la instalación tendría que tener o bien una válvula de retención, que es muy habitual en los sistemas de baja temperatura, para que no vuelva líquido del condensador al separador, ¿vale? Sería conveniente tenerla puesta siempre. Esta válvula de retención, si es eficaz, no dejará pasar refrigerante en este sentido, solamente en este otro sentido. No obstante, por seguridad, siempre es conveniente poner en el condensador su válvula de descarga, una llave, que no es necesaria porque ya hemos visto de que bueno, pues hay una válvula de retención aquí, y en la salida del condensador otra, depende de lo que queramos manipular, podría ser a la salida justamente del condensador o a la entrada del recipiente líquido, otra llave, por ejemplo, de forma que pudiéramos aislar todo el condensador entero para poder manipularlo fuera del mismo, es decir, que el condensador se nos queda refrigerante, ¿vale? Y se nos quedaría aislado el recipiente líquido con una carga importante de refrigerante, ¿vale? Y en este caso solamente perderíamos la presión propiamente dicha que hay entre la llave de descarga, porque el compresor lo hemos dejado cerrado, el compresor prácticamente queda solamente la presión residual que hay dentro de los cilindros, es poca, porque la presión del cárter también es poquita, ya que hemos hecho un pat down, ahí sí que hay vacío, o puede haber vacío, poco refrigerante, ¿vale?
El tubo, aquí el recipiente, bueno, pues nos queda un poco de presión, que evidentemente se pierde, a no ser que hubiera una llave justamente en el recipiente. Y si quisiéramos evacuar todo el gas y aprovecharlo con calidad, con una cierta cantidad, sí que tendríamos que tener aquí un punto de extracción, una válvula específica, una llave con un obús preparado para poder conectarle a este punto una evacuadora, una recuperadora de refrigerante. Porque recordemos que el gas se nos queda en el condensador. La idea plausible, es aplaudible, que una vez hecho pat down y cerrando yo mis líneas de compresor, posteriormente al pat down realizado en la llave de caldering, se nos queda todo esto vacío, no es real. El condensador se nos queda con una cantidad de líquido importante a la vez que presión, y hace como si fuera un recipiente de líquido propiamente dicho. Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, de hecho algunos fabricantes, fabricantes no, según la normativa de aparato de presión, cuando este tubo de descarga es ciertamente grande, aquí hay que poner una válvula de presión, una válvula de alivio, por seguridad, para que esto no coja ciertas presiones el condensador y fueran delicadas. Sí, la instalación es relativamente grande. No son ese los casos, pero bueno, podría darse. Entonces, este líquido del condensador que se nos queda ahí sí o sí, para evacuarlo, si no hay otra manera, porque no lo hay, en este caso no lo hay que recuperarlo. ¿De acuerdo? Lo suyo es usar una recuperadora y un depósito donde poder recuperar este gas, que posteriormente, si tuviéramos que manipular esto, sería reintroducido por baja, ¿vale? Sería reintroducido por aquí mismo en el momento que pusiéramos en marcha nuestra instalación. O bien hacer un vacío en una parte del proceso, una parte de la línea de líquido que se nos quedaría completamente evacuada ante la válvula de expansión, pues como cualquier recipiente se hace vacío, pero es un vacío poco significativo porque ocupa poco volumen. El volumen importante está en el condensador, que este sí se nos queda cargado de presión. Creo que así se queda respondida la cuestión, si se puede manipular o no el condensador con un proceso pat down en la línea de líquido. Todo se puede manipular, pero lo que es alta, lo que es el condensador y sus líneas paralelas, no se puede 100% manipular sin cuidado, porque habría que evacuarlo con un recuperador. O bien, no haría falta un recuperador si tuviéramos otro recipiente, ¿vale? Imaginemos otro recipiente como este, le hacemos un vacío al recipiente, un vacío poderoso, y abrimos la llave de líquido, fijémonos, con todo cerrado. Lo que sería es transportar la máxima cantidad de líquido, es decir, abriríamos esta llave aquí, abríamos por aquí, el acceso por aquí, para que todo el líquido o todo el de fluido que hay líquido en el condensador se evacúe al recipiente, aprovechando la máxima cantidad posible de su volumen. Hay que tenerlo presente, que la evacuación no sería solamente por aquí, lo interesante es que se fuera por aquí, por la línea de líquido, para evacuarlo en su totalidad. Muy bien, pues espero que el vídeo haya sido interesante y nos vemos en el siguiente.